Buenas tardes, mi nombre es Ángela Lorena Castrillón Molina, soy estudiante de la carrera de Filosofía y actualmente me encuentro cursando la asignatura de Filosofía de la Cultura. A través de este espacio, pues espero seguir aprendiendo, fortaleciendo mis conocimientos y desarrollando una mirada pues más crítica y reflexiva frente a los temas que trabajemos en el curso, ¿sí? Bueno, análisis del concepto de cultura en 4 oraciones. Introducción. Para comenzar, es importante entender que la palabra cultura es uno de los conceptos más amplios y complejos dentro de las ciencias humanas y la filosofía. En nuestra vida cotidiana usamos esta palabra constantemente porque, pues por ejemplo, cuando hablamos de personas cultas, de culturas urbanas, de valores sociales o de tradiciones de los pueblos. Sin embargo, muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente significa. Desde la filosofía de la cultura no se limita solamente al conocimiento o al arte, sino que abarca también las creencias, los valores, el lenguaje, las costumbres y las formas en que los seres humanos construimos sentido en nuestra vida, ¿sí? Autores como Jacinto, en su obra Filosofía de la Cultura, señalan que la cultura es una expresión fundamental de la manera en que el ser humano se comprende a sí mismo y al mundo que lo rodea. De igual manera, en el documental de Human nos muestran cómo a través de distintas historias las personas construyen su identidad y su forma de vivir a partir de su contexto cultural, ¿sí? Mm, bueno, por esta razón, en esta exposición analizaré 4 oraciones en las que aparece la palabra cultura. En la primera oración, Eduardo es un hombre con mucha cultura. Se refiere principalmente al nivel de conocimiento, de educación y de formación personal de una persona. ¿Sí? Cuando decimos que alguien tiene mucha cultura, normalmente queremos decir que es una persona que lee, que se informa, que reflexiona, que busca comprender el mundo. Por ejemplo, si Eduardo lee libros, se interesa por temas sociales, ve documentales como Human y participa en conversaciones dando su opinión bien argumentada, entonces las personas dirían una persona es una persona culta. También puede ser una persona que no haya ido a la universidad, siempre busca aprender y mejorar. Eso demuestra que la cultura no depende de solo títulos, sino de la actitud frente al conocimiento. Desde la filosofía, este sentido de cultura está relacionado con la formación del pensamiento crítico. Filósofos como Kant afirman que la educación ayuda a las personas a pensar por sí mismas, ¿sí? Entonces una persona culta no es una persona que memoriza información, sino que la analiza, la cuestiona y respeta las otras opiniones. Por ejemplo, si Eduardo escucha una noticia en redes sociales, no la comparte de inmediato, sino que primero valida si es verdad. Eso demuestra pues la cultura, ¿sí? Ahora, si comparamos este significado con los otros que veremos más adelante, podemos notar algunas similitudes. En todas las oraciones, la cultura está relacionada con la forma en que las personas piensan, actúan y se relacionan, ¿sí? Tanto en la cultura personal como en la urbana, como en la ética y como en la indígena. Siempre va a haber valores, conocimientos y significados. Sin embargo, también hay diferencias importantes. En la primera oración, eh, la cultura es principalmente individual, porque se centra en una sola persona y en su formación personal. En cambio, en las otras oraciones, la cultura es más colectiva, porque se relaciona con los grupos sociales y también instituciones. Bueno, en la segunda oración, el hip hop es un producto de la cultura urbana. En esta frase, la palabra cultura se refiere a una forma de expresión colectiva, ¿sí? En las ciudades y especialmente entre los jóvenes. Aquí la cultura no se relaciona principalmente con libros o estudios académicos, no sé, pues como en la primera oración, sino con la vida cotidiana, con las experiencias y las realidades sociales. En este caso, la cultura se manifiesta a través de la música, el baile, el lenguaje, la vestimenta, el arte urbano o como el rap, como el breakdance y el graffiti.
¿sí? Por ejemplo, muchos jóvenes utilizan el rap para hablar sobre sus problemas, como la falta de oportunidades, la violencia, la discriminación o incluso el deseo de salir adelante. A través de esas canciones expresan lo que sienten y lo que viven. También podemos ver ese tipo de cultura en los barrios, en los parques o en las calles, donde muchos jóvenes se reúnen para bailar, cantar, pintar en murales, y ese espacio se convierte en un lugar donde se construye identidad y sentido de pertenencia. Desde la filosofía de la cultura, este tipo de expresión muestra que los seres humanos necesitan comunicarse y crear símbolos para dar sentido a su realidad, ¿sí? Mm, la cultura urbana surge como una respuesta a las dificultades sociales y económicas que muchas comunidades se enfrentan. En este sentido, el hip hop no es solo entretenimiento, sino también una forma de resistencia, ¿sí? De búsqueda de reconocimiento. Por ejemplo, cuando un joven escribe una canción hablando de su vida en un barrio con pocas oportunidades, ¿qué está haciendo? Está transformando su experiencia en arte, ¿sí? Eso es una forma de construir, pues, cultura. Ahora, si comparamos este significado con la primera oración, podemos encontrar algunas similitudes. En ambos casos, la cultura implica aprendizaje, ¿sí? También implican creatividad y reflexión. Tanto Eduardo en la primera oración como los jóvenes del hip hop buscan comprender su realidad y expresarla de alguna manera. Sin embargo, también existen diferencias importantes. En la primera oración, la cultura era principalmente individual y estaba relacionada con el conocimiento académico. En cambio, en esta segunda oración, la cultura es colectiva, social y nace de la experiencia compartida. Mientras que en el primer caso la cultura se construye a través del estudio personal, aquí se construye a través de la convivencia, del arte y de la vida en la comunidad. Bueno, en la tercera oración el gobierno busca crear una cultura de la transparencia entre los funcionarios públicos. Aquí la palabra cultura ya no se refiere al conocimiento personal ni a la expresión artística, sino a los valores, a las normas y a las formas de comportamiento que deben compartir los funcionarios. ¿Sí? En este caso, la cultura significa una manera correcta, honesta y responsable de actuar dentro de la institución pública. Es decir, se busca que las personas que trabajan en el gobierno actúen con honestidad, con claridad y respeto, ¿sí? Por los recursos. Por ejemplo, cuando un funcionario explica en qué se gasta el dinero público, publica sus decisiones, responde a las preguntas de los ciudadanos, está practicando una cultura de transparencia. Otro ejemplo sería cuando una entidad permite que las personas revisen contratos, presupuestos o proyectos sin esconder información. Eso demuestra que existe una intención de actuar de forma limpia y justa. Desde la filosofía de la cultura, este sentido muestra que la cultura también puede ser ética e institucional. No solo se construye en la vida personal o en el arte, también en las normas que organizan la sociedad. Mm, Crear una cultura de transparencia no solo significa hacer leyes, sino cambiar la mentalidad de las personas. Es decir, lograr que un funcionario entienda que su trabajo es servir a la comunidad y no beneficiarse a sí mismo, ¿sí? Ahora, si comparamos este significado con los anteriores, podemos encontrar algunas similitudes. En las tres primeras oraciones, la cultura está relacionada con el aprendizaje y la formación. En la primera se formaba el conocimiento personal, ¿sí? En la segunda, la identidad social. Y aquí están los valores éticos. En todos los casos, la cultura influye en la manera como las personas piensan y actúan. Mm, Sin embargo, también existen diferencias importantes. ¿No? En la primera oración, la cultura era individual. En la segunda, era colectiva y artística. Y acá, la cultura es institucional y es normativa, porque está relacionada con el funcionamiento del Estado. ¿No? Mientras que en el hip hop la cultura nace de los jóvenes y de sus experiencias, aquí la cultura se promueve de las instituciones y de las leyes. ¿Vale? Bueno, en la cuarta oración, la cultura UA contiene una gran riqueza simbólica. En esta frase, la cultura se refiere a un conjunto de tradiciones, ¿sí?
de creencias, de costumbres y pues también la lengua está, los rituales y las formas de vida de un pueblo indígena, ¿sí? En este caso, la cultura no se entiende como un conocimiento académico, ni como una experiencia urbana, ni como normas institucionales, sino como una entidad colectiva y herencia ancestral, ¿sí? Es decir, aquí la cultura representa la manera en que los UA comprenden el mundo, la naturaleza, la vida y la espiritualidad, que es tan importante. Por ejemplo, según el video con olor a región, los UA, historia y lengua y vida, ¿sí? Este pueblo mantiene una relación muy profunda con la tierra, con los ríos, con las montañas, con los animales, porque consideran que todo tiene un valor sagrado. Para ellos la naturaleza no es solo un recurso económico, sino parte esencial de su existencia y de su equilibrio espiritual. Además, sus rituales, cantos, historias y su lengua también transmiten conocimientos que han pasado de generación a generación. Estos saberes no siempre están escritos en libros, sino que se conservan a través de la tradición oral y la convivencia. Desde la filosofía de la cultura, este sentido muestra que la cultura también es memoria histórica y sentido de pertenencia. Es lo que permite que un pueblo mantenga su identidad a pesar del paso del tiempo y las dificultades. Por ejemplo, cuando los UA defienden su territorio frente a proyectos que pueden dañarlo, no solo están defendiendo un espacio físico, sino pues, su cultura, su historia y su forma de vida. Perder el territorio significaría perder tradiciones, su espiritualidad y su identidad, ¿sí? Ahora, si comparamos el significado con los anteriores, podemos encontrar algunas similitudes. En todas las oraciones, la cultura está relacionada con la manera en que las personas dan sentido a su vida. En la primera, a través del conocimiento. En la segunda, a través del arte. Y en la tercera, a través de los valores. Y aquí en esta cuarta, a través de la tradición y la espiritualidad. En todos los casos, la cultura influye en cómo pensamos, en cómo actuamos y en cómo nos relacionamos con los demás. Sin embargo, también hay diferencias importantes. En esta cuarta oración, la cultura es principalmente comunitaria y ancestral, como les había dicho. No se centra en una sola persona, ni en un grupo urbano, ni en una institución, sino en un pueblo completo con una historia milenaria. Mientras que la cultura urbana es cambio constante, ¿sí? Y en la cultura institucional se busca un orden, en la indígena se busca preservar las tradiciones y mantener el equilibrio con la naturaleza. Además, esta cultura tiene un fuerte componente simbólico y espiritual, que no siempre se encuentra en las otras formas, en las otras formas de cultura que analizamos, ¿sí? A través de este análisis he podido comprender mejor la importancia de la cultura en la vida humana y en la construcción de una sociedad más consciente, más respetuosa y solidaria. Muchas gracias por su atención.